Como les había puesto, la idea de ahora es hacer un repaso como para que nos queden claros los conceptos que habíamos visto el año pasado. Recuerden que nosotros habíamos visto, por un lado, número atómico, número másico, habíamos calculado la cantidad de protones que habíamos calculado la cantidad de neutrones, habíamos calculado un montón de cosas con respecto a esto cuando habíamos visto todo lo que era modelos atómicos y tabla periódica, porque es como que van enganchados los temas. ¿Sí alguien habló? No, profe. Ah, pues justo escuché, digo que hablaron y capaz que querían manifestar. Bien, entonces, recuerden esto de número atómico y número másico. Número atómico a mí me decía, por un lado, la cantidad de protones que yo tenía en el núcleo, que a su vez es la característica que me dice a mí de qué elemento estoy hablando. Por ejemplo, si yo digo el número atómico 5, sé que estoy hablando del boro. Si, por ejemplo, me fijo en mi tabla periódica, el número 11, sé que estoy hablando del sodio. Si digo el número 13, aluminio, si digo el número 26, ferrum, está por decir, hierro, y así sucesivamente. ¿Sí? Es un número entero que me indica la cantidad de protones. Pero, a su vez, ¿qué era lo que habíamos dicho nosotros? Que como todos los elementos en la tabla periódica eran eléctricamente neutros, ese número atómico también me representaba la cantidad de electrones que yo tenía. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Vamos acordándonos? Sí, profe. Sí, sí. Genial. Sí, profe. Son unos genios. Entonces, ese era uno de los elementos. El otro, que se representaba con la letra A, era el número másico o masa atómica que yo tengo. ¿Sí? Ese número me representaba dos cosas. Lo que habíamos visto nosotros el año pasado, que como cantidad fija me representaba la cantidad de protones y neutrones que yo tenía en mi núcleo. Pero ¿qué pasaba? Que ese número estaba en números decimales. Y lo que les decía yo es que ustedes no pueden tener cantidades decimales. O tengo un protón o no lo tengo en el núcleo. Entonces, ¿qué era lo que hacíamos en ese caso? Lo Se redondeamos. redondeaba el número Ajá. más cercano. Se redondeaba muy bien todos los que han Quedaría como participado. 11 puntos, bueno, 8, 11. Va, 11, nada que ver. ¿Cómo, Sofi? Porque se escuchó cortado. Que ahí quedaría en 11 el 10, ¿no? Exactamente, porque fíjense lo que dice en azul, que yo El siempre número se los recalco y los persigo un montón con esto, que se redondea al entero más cercano. ¿Sí? Fíjense algo. Eso para lo que eran cantidades fijas cuando decíamos número másico, cantidad de protones y neutrones en el núcleo. Pero ¿qué pasa acá? Ahora sí vamos a seguir redondeando, salvo, ahí tengo que corregir, dice cloro 30,5, pero es 35,5. Ese valor ahora lo vamos a utilizar como masa, es decir, la masa que tiene, por ejemplo, el boro en la tabla periódica es 11. ¿11 qué? Como es masa, 11 gramos. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Sí, profe. Sí, Sí, sí. profe. Genial, genial, genial. Fíjense algo, ya después vuelvo a activar la cámara. ¿Por qué? Porque eso, ese número que acabamos de ver recién, es el que nos va a dar pie a hablar del concepto de mol. De hecho, busqué varias definiciones que hay cosas que se van adelantando a lo que nosotros vamos a ver y que nos van a servir para química en cuarto año, que no está de más que por lo menos sepamos que existe.
Como les había dicho, por definición, ¿qué es lo que le dice ahí? Que es la unidad, el mol es una unidad, así como decimos el kilogramo, como decimos el metro, como decimos la temperatura en grados centígrados. El mol es una unidad. ¿Qué me indica el mol? Me indica la cantidad de materia que yo tengo. Pero el mol como tal, ahora y solamente ahora, nosotros lo vamos a utilizar como cantidad de materia, pero expresada en gramos. Fíjense, voy a dejar de compartir la pantalla, después vuelvo. Estas las había hecho el año pasado cuando estaba con los chicos que ahora están en tercero. Fíjense. Por un lado tengo 1 mol de cloro y tengo 1 mol de cloruro de sodio, más conocido como sal de mesa. ¿Sí? Tengo mi tabla periódica gigante, tengo todo. Hoy estoy re preparada, que de paso la uso de pizarra. Comentario aparte, volvemos a esto. Nosotros, por ahí se nos hace difícil expresarlo al mol como tal. Lo necesitamos para poder calcular, la molaridad cuando veamos las concentraciones ya propiamente dichas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para saber cuánto pesa 1 mol de cloruro de sodio? Me tengo que fijar en mi tabla periódica. Fíjense, no los pienso perder nunca más a estos. Como tengo solamente un átomo de sodio y solo uno de cloro, porque no tengo numeritos abajo que me indiquen la cantidad de átomos, lo único que tengo que hacer, preparen las calculadoras, es sumar, por un lado, la masa del sodio más la del cloro. Si yo me fijo en mi tabla periódica, a ver si se ve, el sodio dice 22,9. En ese caso, la masa del sodio directamente la redondeamos ¿a qué número? Si es 22. 23. A 23. 23. Bien. Ah. Muy bien. 23. Más la del cloro, que es la única que vamos a utilizar con decimales. Esto es más que todo por una cuestión de facilidad. Antes lo hacíamos porque necesitábamos cantidades fijas, ahora lo hacemos por una cuestión de practicidad, para que yo más o menos darme una idea. En la masa del cloro es 35,5. Es la única, perdón, ¿dónde está? Acá. Ver en espejo me cuesta. 35,5 es la única que vamos a utilizar como números decimales. El resto los redondeamos al entero más cercano. Entonces, díganme calculadoras humanas. ¿Cuánto es 23 más 35,5? 58,5. 58.5. 58,5. 58,5. Ahora la pregunta es, ¿qué? Mole. Gramos. Gramos, pero acá viene el secreto. Gramos por mol. Ahí se los hago ver porque lo estoy editando en el momento. Fíjense. Gramos por mol. ¿Qué significa? Que cada paquetito de estos, cada mol, va a pesar, vulgarmente hablando, 58,5 gramos. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Clarísimo. Sí. Sí. Ana Luz, yo sé que te molesto a vos, pero fue porque no me lo entendiste la clase pasada, no te... Sí lo entendía, nada más que Como el que tema de cuesta gramos visualizarlo, me sí, hacía dudar. claro, y yo te entiendo porque a mí me pasó exactamente lo mismo que a vos. Quiero esto, mira, miren a todos en realidad, lo voy a explicar de 1001 maneras, cosa que no quede ninguna duda, porque este concepto es abstracto y cuesta por ahí visualizarlo, ¿sí? Esto pasa cuando estamos hablando de un compuesto. ¿Y qué pasa con los elementos en la tabla periódica? Apoyo mi nariz sobre la tabla. ¿Cómo calculo el mol
de un solo elemento de la tabla periódica. ¿Qué les parece? Y va a ser el mismo de la masa atómica, ¿no? Va a ser Profe, A ver. pero el mol no era el conjunto, o sea, ya me perdí. O sea, el mol no era la mezcla entre dos componentes. No, fíjate algo. Acá les voy a hacer como un cuadrito. Comparto la pantalla. Oh, qué pro que está la profe. Está así muy, muy capa, que tiene muchos Muy bien, recursos. profe. Ah, muy Bien, bien. pues. Después, ¿quién pudiera ser como yo? No, chicos, no sean como yo, estudien. Nada que ver. Por un lado, podemos decir un mol de moléculas, como por ejemplo el caso de la sal, que es o que está asociado a dos o más compuestos de la tabla periódica, ¿sí? Cloruro de sodio. Y en el caso de los átomos, o si quieren para que sea más fácil, ponemos un mol de elemento. Elemento, perdón, me adelanté, ahí está. Elemento, igual esto lo van a tener al video, ¿sí? Pueden presentarse de las dos formas, que sea un elemento de la tabla periódica solito, que es un mol, en realidad se llama mol de átomo, pero nosotros le vamos a poner elemento para guiarnos que es el que está en la tabla periódica. Un mol de cloro pesa 35,5 gramos por cada mol que yo tenga, es decir, por cada paquetito de cloro que yo tengo 35,5 gramos. Hablando de un solo elemento. Ahora, si yo estoy hablando de moléculas donde ya hay más de un tipo de elemento, como por ejemplo en este caso cloruro de sodio, más conocido como la sal de mesa, es 58,5 gramos por cada mol. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Profe. Sí, profe. Sí, profe. Ahí va quedando más claro entonces, me deja más tranquila. Sigo con los ejemplos. La idea de esto es que hagamos muchos ejemplos. Cosa que la clase que viene retomemos lo que es concentraciones y después que podamos ya trabajar con las concentraciones y hacer este análisis que tanto importa. De hecho, les comento que salió una ley que está encajonada, justamente salían varios chefs hablando de la ley de etiquetado, que justamente lo que habla es de colocar etiquetas que sean como más fáciles de visualizar y que uno no tenga que estar interpretando en el paquete qué me está diciendo, por ejemplo, un paquete de galletas. Si, por ejemplo, esas galletas contienen sal, contienen exceso de azúcares, de grasas, etcétera. Que por ahí está encajonado ese tema, ¿por qué? Porque hay como un miedo o una presión dentro de lo que son las grandes empresas, como que la gente no las va a consumir. La gente las va a consumir, pero ya por lo menos va a estar sabiendo de que eso tiene exceso de grasas, de sal, de azúcar o de cosas que pueden ser dañinas al organismo. Pero ya por lo menos uno ya sabe con conciencia de decir, bueno, estoy tomándome una gaseosa y yo sé que tiene 20.000 kilos de azúcar, que más o menos yo algo les expliqué, les hice ver la clase pasada. Entonces la idea es esa, que no quede, como les decía la clase pasada, en un concepto más aprendido de, bueno, es una tarea más a cumplir, sino que lo apliquemos en algo y que nos sirva. ¿Significa que vamos a dejar de tomar gaseosa? Y no, porque si estoy en un cumpleaños, ¿qué voy a tomar gaseosa? Porque es rica, me gusta, es dulce. Pero ya desde una conciencia de decir, bueno, voy a tratar de alimentarme más sano, no voy a tomar coca todos los días, voy a tomar por ahí más agua, sino que a eso, el llamar a la reflexión, ¿sí? Entonces continuemos. Fíjense, el mol, que era lo que les explicaba un poco con el ejemplo anterior de los paquetitos, lo podíamos tener, fíjense, por un lado, como habíamos dicho, si era un elemento de la tabla periódica, y por el otro, si era un compuesto ya en sí.
Entonces, fíjense, a nivel macroscópico, si lo quieren ver así, es la masa molar que nosotros estamos teniendo. La cantidad de gramos por cada mol, por cada paquete. Por ejemplo, bueno, y a nivel microscópico o más chiquitito, es el número de Avogadro. Por ahora quédense con que es un número que a ustedes les va a servir para cuando trabajemos estequiometría, que es un tema que se ve en cuarto. Y a su vez, pueden decir que un mol, un paquetito, ocupa un determinado volumen. Fíjense que acá dice 22,4 litros, solo gases y CN. CN son condiciones normales. También se va a ver en cuarto, o sea, en eso no se asusten. Lo que nos tiene que importar ahora es esto. ¿Sí? Fíjense, acá les muestra otro ejemplo más, donde habla que una molécula de agua pesa 18 gramos. De hecho, yo les adjunté varios videos al respecto. Ah, ahí me quedó el dibujo, esperen. Cierto que no lo borré. Acá está el ejemplo que yo les daba la clase pasada. Fíjense algo. Ustedes, al no tener nada acá, ningún número adelante, indica que estoy en presencia de un mol. ¿Sí? ¿Por qué eso? Porque en realidad estos números chiquititos a mí me dicen cuántos elementos tengo. ¿Sí? Un mol es como el paquete. Tengo un paquete. Por decirles, un mol de Luciana, es decir, un mol de la profe Lu, pesa 93 kilogramos. Si tengo 2 moles de Luciana, tengo 93 kilogramos por 2. Es decir, si yo tengo una gemela idéntica a mí, tengo 93 kilogramos de un lado y 93 del otro. ¿Qué es lo que pasa con este compuesto? Por una cuestión por ahí de inestabilidad del compuesto, lo que suele suceder es que ese compuesto se deriva en otros dos. Por un lado, óxido de calcio y por el otro, dióxido de carbono. Si yo pongo o cuento la masa que tengo de este compuesto, sumando la cantidad, los 3 oxígenos más el carbono más el calcio, me da 100 gramos. Que como se descompusieron, tengo 56 gramos de óxido de calcio y 44 gramos, perdón, me faltó el otro 4, de dióxido de carbono. Pero ¿qué habíamos dicho nosotros? Como estamos trabajando con los moles, es 100 gramos por mol, 56 gramos por mol y 44 gramos por mol. A su vez, como esta es una ecuación donde tenemos esto previo que se llama reactivo y lo que tengo como resultado producto, la masa de esto tiene que ser igual a la masa de esto. De hecho, si ustedes suman 44 más 56, les tiene que dar ¿cuánto? 100 gramos. 100 gramos. De hecho, da eso. Chicos, voy a pedir algo, por favor. No nos distraigamos con el chat escribiendo cosas que no son de la materia, porque después esto puede llegar a no entenderse. ¿Sí? Acá les dejo un enlace donde tienen una tablita con las masas ya expresadas o redondeadas, la mayoría, para que ustedes puedan trabajar en los moles. Creo que esta página, en lo que era, si mal no recuerdo, la época plena de pandemia del año pasado, estaba liberada para que uno pueda calcular y jugar con esto de los moles. Pero creo que ahora ya directamente las restringieron. Pero se las dejo lo mismo como dato, como para que la puedan chusmear. Fíjense, esta no es ni más ni menos que la fórmula del agua, donde yo tengo originalmente que el agua está compuesta por hidrógeno, por oxígeno, y obtengo el agua. A ver, espera.
Voy a borrar el 2S, voy a poner A. Con algo que vamos a ver más adelante, que se llaman técnicas de balanceo, yo obtengo, por un lado, fíjense, que del hidrógeno, para poder formar el agua, yo necesito 2 moles de hidrógeno. Es decir, que vienen los hidrógenos, están pegaditos, hidrógeno e hidrógeno, que significan este 2 que tengo acá, lo tengo por duplicado. Tengo un hidrógeno y tengo otro hidrógeno, ¿sí? Tengo 2 moles. Esto es un mol de hidrógeno y esto es otro mol de hidrógeno, por eso les aparece ese 2. En el caso del oxígeno también vienen juntos. Viene oxígeno pegado con oxígeno. Parecen ojitos, pero en realidad es el oxígeno. Pero esto es solamente un mol de oxígeno. ¿Para qué? Para dar paso a obtener 2 moles, en este caso por ahora los vamos a llamar moles de agua, ¿sí? Y acá, fíjense, les va explicando cómo obtengo la masa de cada mol, ¿sí? Que lo ideal sería que ustedes anoten en su carpeta gramos por mol y gramos por mol, ¿sí? Si se corta, volvemos a entrar para ya dar las indicaciones para que se queden trabajando o almorzando más que todo por la hora, ¿sí? Acá les adjunté un videíto donde justamente ya como que explica en profundidad esto de el número de Avogadro, de la cantidad de moles y de los gramos por mol, que nosotros ahora a esta masa, más adelante la vamos a llamar masa molar. Sí, Me estoy perdiendo. no importa, ya lo vamos a ir viendo ejemplos de a poco, ¿sí? O sea, quédense tranquilos que si se corta la llamada, volvemos a entrar y ya empezamos a practicar con respecto a esto, ¿sí? Fíjense, Bueno, profe. fíjense. Acá es la tablita de donde yo saqué la mayoría de los valores y estos son ejemplos que nosotros tenemos. Y acá también les puse otro enlace como para que ustedes vean, este es más profundo todavía porque habla de número atómico, de número másico, habla de iones, habla de la masa en gramos y habla del mol, ¿sí? Entonces hagamos una cosa, porque creo que ya no queda más de las diapos, a ver, sí, ya no queda más. Nos desconectemos y nos volvamos a conectar para que ya empecemos a hacer ejercicios y ya vamos dejando en claro todas y cada una de estas cuestiones. ¿Les parece? Bueno, profe. Los Bueno, espero profe. todos. Nos vemos en poco. Nos vemos en breve. segundos. Nos vemos en un ratito.